22 días estuve enseñando sobre la primera parte del capítulo 3, pero ahora voy a enseñar sobre la historia que encontramos ahí en Juan capítulo 3, versículo 22 hasta el versículo 30. Y mientras ustedes están en su Biblia, yo voy a leer ese pasaje bíblico en esta mañana. Dice la palabra: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí. ¿Sabe que la palabra rabí significa qué? Maestro. Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondiendo Juan dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Amén. Amén. Vamos a orar. Querido Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por la palabra que hemos leído y que tú quieres que en esta mañana, oh Dios de los cielos, la estudiemos y la podamos asimilar en nuestras mentes y en nuestros corazones y en nuestro espíritu para hacerla parte integral de nuestra vida espiritual. Que nosotros podamos, Señor, entender que todas las cosas suceden dentro de un marco, oh Dios soberano, que está controlado por la mano tuya. Por eso, Padre, te doy gracias por los hermanos que vinieron esta mañana, y gracias te doy por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de esta mañana es la importancia de disfrutar lo que Dios me pidió que hiciera. Ese es el tema. Y creo que cuando yo digo así, ¿qué está pensando usted? Hay cosas que Dios nos ha pedido que hagamos y a veces no queremos hacerlas porque no son tan llamativas como otras. Por ejemplo, ¿cuántos les gustaría tocar un instrumento? Eso yo creo que para los jóvenes es fabuloso, tocar un instrumento. Cantar al frente, eso es llamativo. Subirse acá al púlpito y predicar una predicación donde todas las personas salgan tocadas, salgan redarguidas, salgan sacudidas por la palabra. Yo creo que muchos quisieran eso. Otros les gustaría ocupar cargos en la iglesia donde todos los demás supieran que esa persona es reconocida dentro de la iglesia. Pero déjenme decirle que hay cosas en la iglesia que no se ven aparentemente tan significativas y que Dios nos pidió a nosotros que hiciéramos, y a veces no nos gusta hacerla. Y esta mañana el tema es la importancia de disfrutar lo que Dios me pidió que hiciera. Amén. Amén. No hay cosa más hermosa que hacer cosas que a la otra persona le agradan, aunque a nosotros no nos guste. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. La esposa se está poniendo los zapatos y tiene que abrocharse la correíta del calzado. Eso para mí es desagradable, pero a mi esposa le gusta que yo lo haga. Ahora está la voluntad mía y la voluntad de ella. A mí no me gusta, pero a ella le agrada.
¿Qué piensan ustedes que debo hacer yo? ¿Qué piensan ustedes que debo hacer yo para mantener la armonía con mi esposa? Hacerlo, aunque no me guste, aunque no me agrade. Y eso es una cosa sencilla, ¿cierto? A veces en la iglesia hay cosas sencillas que Dios nos ha mandado a hacer. Por ejemplo, Dios nos ha mandado a que no dejemos la congregación. Y hay mucha gente que no le gusta venir a la iglesia y no viene. ¿La voluntad de quién está haciendo? ¿La voluntad de Dios o la voluntad de sí mismo? La voluntad de sí mismo. Quiere complacerse a sí mismo y por eso no viene a la iglesia. Eso sencillamente es eso. Yo espero que ustedes no estén dentro de ese grupo, sino que ustedes disfruten lo que Dios les pidió que hicieran. Amén. Y el pasaje bíblico de hoy, y ustedes saben que la gente, a nosotros, la gente es tendente a estimar el valor de una persona teniendo en cuenta los resultados en términos cuantitativos del trabajo. O sea, valoran a la persona si la persona rinde, si la persona trae beneficio a la empresa, y lo valoran de esa manera. Bueno, de esa manera nos miden los hombres. Pero dentro del reino de Dios, Dios nos cataloga nuestra importancia en la medida en que nosotros le obedezcamos. Si usted le obedece a Dios, aunque sea en lo más mínimo, Dios está feliz con usted. Y usted también debe estar feliz con Dios. Amén. Sí, me estoy dando a entender hasta ese momento. Bueno, esos amenes son por ahí como esporádicos, como cuando está cayendo una pequeña llovizna y se requiere un aguacero. Yo quiero un aguacero de amenes en esta mañana. Cuando yo diga, ¿están entendiendo? ¿Cómo deben decir ustedes? Ah, bueno, eso está mejor. Bueno, vamos a entrar al pasaje bíblico, que es lo que tenemos que hacer en esta mañana. Hay un problema en la historia, sucede alrededor de Juan el Bautista. Juan el Bautista está teniendo algunos problemas y yo creo que, como le dije, el escenario de hoy aquí en la iglesia es propicio para yo predicar este mensaje, y a veces uno piensa, bueno, pero ¿cómo voy a predicar? Ahora que yo estaba en la banca tenía una lucha. Señor, predico ese mensaje tan bueno que tú me invites a un número tan pequeño, y el Señor me dijo, sí, es para ese grupo pequeño que yo te lo digo. Entonces a veces uno trata de dejarse tentar por otra cosa, pero no debe hacerlo. Y eso es exactamente lo que pasa en el pasaje bíblico. Cuando ustedes miran ahí, en el pasaje bíblico, hay algo importante. Cuando Dios escoge a una persona para hacer algo en la iglesia, debe hacerlo aunque los demás no se lo reconozcan. Amén. Tal vez algunos de ustedes se han preguntado, hay un aviso allá afuera, nuevo. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Cuántos se dieron cuenta del aviso? Levanten la mano. Poquitos. Bueno, ahí hay un aviso nuevo. El aviso, el nombre de la iglesia, nuevo. Alguien lo regaló. Yo no quiero decir el nombre porque me prohibieron decirlo, pero alguien regaló ese aviso. Y bendito sea el Señor por esa persona, y que Dios bendiga a esa persona. Amén. Por las cosas que hacen para la iglesia. Y son cosas que aunque los demás no lo reconozcan, es importante que esa persona haya disfrutado lo que hizo para Dios. Aunque sea muy insignificante. Puedes mandar a hacer un aviso y ponerlo ahí, tal vez para muchos, bueno, eso no es gran cosa. Pero déjeme decirle que para Dios sí es una gran cosa. Amén. Porque cuando lo hacemos para Dios es una gran cosa. Yo agradezco a los hermanos que quedaron encargados de la iglesia durante todo este tiempo que estuvo por fuera. Tal vez a algunos no les gustó lo que ellos hicieron, pero lo hicieron para Dios y a Dios le agradó eso. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, no podemos. Tenemos que disfrutar
lo que Dios me pidió que hiciera. Y encontramos aquí en el versículo 22, dice que después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Ahora, ¿quién era el que bautizaba antes? Juan el Bautista, por eso se llama Bautista. Juan el Bautista estaba bautizando y de pronto le sale una competencia. Imagínense ustedes que aquí al frente nos pusieran una iglesia. Y nosotros aquí, el número que somos, y allá la gente parada afuera porque no tiene espacio dentro. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Yo como pastor pues estaría muy aburrido de esa manera. Pero al ver lo que la palabra de Dios dice, parece que la palabra que Dios me dio no era tanto para... La voy a compartir con ustedes, pero era mucho para mí. Amén. Y por eso yo quiero compartir con eso lo que el Señor me pidió que sea, porque yo creo que el mensaje es para todos. Después de esto vino Jesús con sus discípulos, vino Jesús con su iglesia a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Jesús, ¿por qué no puso la iglesia en otra parte? ¿Por qué la puso cerquita donde Juan el Bautista la tenía? Parece que Jesús no tenía mucho ese respeto por el colega, por la persona que estaba allí. ¿Por qué le montó la competencia tan cerca? Y yo recuerdo que hace unos años el pastor de abajo, el pastor de las Asambleas de Dios, que se llama Jorge Mejía, es amigo mío desde hace como 16 años. Y alguna vez cuando estuvimos en la Liga Bíblica estuvimos juntos y compartíamos juntos. Y como es, y un día cualquiera yo vi la iglesia allí y ¿quién es el pastor que vino y me puso la iglesia a una cuadra? Investigué y me di cuenta que era Jorge. Y un día me lo encontré allá en el centro y allí lo recriminé. Oye, pero ¿cómo se te ocurre? Cuidado conmigo que viene y me pones la iglesia a una cuadra. Entonces él me dijo algo que yo no quiero repetir para ustedes, porque a mí me ofendió mucho. Y yo sé que a ustedes también los va a ofender. Entonces yo no quiero repetirlo. Amén. Y para allá, para la iglesia, se fueron muchos y allá están. De aquí se fueron muchos para allá y allá están. Han permanecido. Eso es lo importante. Doy gracias a Dios porque han permanecido. No se han apartado del Señor. Fueron para otra iglesia, pero no se apartaron del Señor. Amén. Entonces aquí Jesús está bautizando con los discípulos. Aunque Jesús no bautizaba, bautizaban sus discípulos. Juan bautizaba también en Enón. Bueno, Juan ya era una iglesia vieja, ya le tenía mucho tiempo de estar allí junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados. Juan en su iglesia tenía el mejor bautisterio. Había muchas aguas limpias. El hombre se había puesto veterano en bautizar a la gente que venía para arrepentimiento de sus pecados. Y ahí Juan, el que escribe este libro, no Juan el Bautista, sino Juan el Apóstol, dice, porque Juan no había sido aún encarcelado. Yo les prediqué esto en uno de estos miércoles con respecto a Juan el Bautista cuando fue sacudido en su fe. Él estaba en la cárcel en ese momento, pero en este momento no está en la cárcel, está bautizando, está en un lugar llamado Salim, llamado Enón, y allí estaba bautizando, lo que Dios le mandó hacer. En el versículo 25, pero noten que es interesante esto, aunque había una serie de condiciones que eran desfavorables para Juan, sin embargo, él no se dejó mover del propósito que Dios le pidió que hiciera. Amén. Dios le pidió a Juan que hiciera algo. Y Juan no se dejó mover por las cosas que estaban sucediendo alrededor. Él no dijo, bueno, ahora Jesús, ¿por qué vino a ponerme eso allí? ¿Por qué los discípulos me están haciendo semejante daño?
¿Por qué se está? Y ahí buscamos en el versículo 25. Ahora, hay muchas cosas, y lo que yo quiero decir, el primer punto es, hay que tener, escuche bien esto, hay que tener una correcta visión de lo que somos. Tener una correcta visión de lo que somos. Amén. Y no pretender hacer otra cosa. No pretender hacer otra cosa. Yo tengo que tener una correcta visión de lo que somos. Yo no puedo salir mañana por ahí por la calle como un loquito diciéndole que yo quiero ser el próximo alcalde de Medellín. Ojalá me eligiera. Sería chévere, ¿cierto? Pero yo no puedo pretender desenfocarme de lo que Dios me mandó. ¿Qué fue lo que Dios me mandó a hacer? A servirle a Él en el pastorado, y ahí debo estar. Amén. Y me llamó para ser el pastor de esta iglesia, y aquí debo estar. O sea, yo debo tener una clara visión de lo que soy y no pretender ir más allá de esa visión. Ahora, si mañana o pasado, dentro de la soberanía de Dios está llevarme a otro lugar, ese es un asunto de Dios, no mío. Yo no debo desenfocarme de las cosas que Dios me mandó a hacer. Y Juan no se dejó desenfocar. Jesús vino allí y él como que ni le prestó atención. Que Jesús bautizaba no le importaba. Él seguía haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Y otra de las cosas es que los discípulos de él como que eran un poco camorreros. Y ahí encontramos a los discípulos en el versículo 25 discutiendo con los judíos acerca de ciertas cosas que los judíos practicaban que chocaban con la doctrina que Juan enseñaba y discutían. Y otra de las cosas es que estos judíos eran de esos, estos discípulos de Juan como que también eran muy celosos, eran muy fastidiosos en el sentido de eso. A mí cuando me dicen, pastor, y aquí lo ha habido, pastor, lo que pasa es que fulano se fue para el Centro de Fe y Esperanza. Ah, bueno, que se vaya, que se vaya. Lo importante es que no se aleje de Dios. Me entristece cuando dicen, mire, que a fulano lo vieron allá consumiendo droga. Eso sí me entristece. O tomando licor, o por allá por parranda. Se apartó del Señor. Entonces eso sí me entristece. Pero de lo contrario no me entristece. Si yo les digo, la gente que se ha ido de aquí, ustedes aquí llenaríamos esto y no cabríamos. Por ejemplo, para el Centro de Fe y Esperanza de arriba, se fue Gloria con los hijos y se fue Aleida con el hijo. Allá están. Para el Centro de Fe y Esperanza Central están todos los Restrepos. Y no solamente los Restrepos, sino hay otros más allá. Para Verdad y Vida se fueron también otros que están allí. Para una iglesia en Castilla se fue William con toda la familia. Ahora, si ellos no se hubieran ido, esto estuviera lleno acá. Pero se han ido. Pero una de las cosas importantes es que yo no he dejado de hacer lo que Dios me pidió. Y en segundo lugar, la iglesia no se ha acabado. Bendito sea el Señor. Ni se acabará. Porque vamos a seguir adelante. Aunque se vaya todo el que quiera. El versículo 25 dice: y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. No hay cosa más dolorosa para uno, el pastor, que dice, ay, estuve en el Centro de Fe y Esperanza y el domingo habían como 3,000 personas allá. ¿Y cuántos habían acá? Ah, no, aquí habíamos 40. Y a veces hay personas que son especialistas en venir a traerles un mensaje a uno. Los discípulos de Juan eran eso. Pero déjenme decirle que Juan no se dejó desenfocar. O sea, Juan disfrutaba lo que Dios le mandó a hacer. Amén. Bendito sea el Señor. Eso es lo que no debemos hacer. Nosotros no debemos entrar en conflicto con nuestra identidad de realmente lo que somos. No debemos desenfocarnos.
a una señora que limpiaba el templo una vez, le dijeron, bueno, un personaje venía de vez en cuando a visitar esa iglesia y la veía siempre limpiando el templo, con su balde, con su trapeadora, con sus detergentes, con sus jabones y limpiando el templo, limpiando y limpiando. Al poco tiempo otra vez llegó y la misma señora, limpiando su detergente, su trapeadora, y un día el hombre, después de 20 años de estar llegando a esa iglesia de vez en cuando, le preguntó a la señora, señora, ¿usted está aburrida? Si 20 años lo mismo en la iglesia, ¿acaso el pastor no la pone a hacer otra cosa? Entonces la señora dice, ¿usted cree que lo que yo hago no es importante? Le voy a decir, para mí es muy importante porque limpio el lugar donde el pueblo de Dios viene a adorar. Nada más y nada menos que eso. Bendito sea el Señor. Cuando ustedes vienen aquí y ven todas las bancas limpias, el piso limpio, alguien debió hacer eso. Y usted cuando ve todo esto organizado, ¿qué siente? Cuando yo voy a una iglesia y veo todo organizado, todo impecable, eso me inspira a adorar al Señor. Amén. Alguien hizo eso. Unas manos hicieron eso. Disfrute lo que Dios le ha mandado a hacer. Amén. Tenemos que evitar todas aquellas cosas que nos pueden desenfocar de lo que Dios nos pidió. A Juan en primer lugar, Jesús llegó con los discípulos, eso no lo desenfocó. Luego el problema de sus discípulos con los judíos, eso tampoco lo desenfocó. Luego los discípulos vinieron y dijeron, mira, tú tienes la iglesia vacía y aquella iglesia ya no le cabe la gente. Todos se van allá. Allá está fulano. Yo leí una historia una vez, que yo espero que no sea mi historia. Yo me río porque espero que no sea mi historia. Una vez un pastor tenía una iglesia y un pastor joven le puso la iglesia cerquita de la ley. Y comenzaron la gente a irse allá, porque el pastor tenía muchos años ya. Y el joven aquel tenía todas las capacidades, que había salido del seminario con todas las capacidades y además era un buen tipo, un tipo atractivo, un tipo con una personalidad arrolladora, y la gente comenzó a irse para allá. Una vez abrió la iglesia para la escuela dominical el domingo y llegaron 4 personas a la escuela dominical. Y él preguntó, hermano, ¿y dónde está la iglesia? Y él como que la gente le dijo, algunos aburridos ahí le dijeron, pastor, lo que pasa es que toda la iglesia se pasó para la nueva iglesia que está allá. Y dice, entonces nosotros ¿qué esperamos? Vamos también. Y cerraron la iglesia y se fueron para aquellos. Y el pastor también. Yo espero que no me vaya a pasar lo mismo, ¿no? Pero no, yo creo que no. Eso es una historia, es una historia real, eso sucedió, no es una cosa inventada. Alguien dijo esto, todo servicio cuenta igual para Dios. Desde el que hace el aseo de la iglesia, como el que predica, como el pastor, todos somos iguales. Dios aprecia el trabajo de los que limpian la iglesia, como aprecia el trabajo que yo hago. Y aprecia el trabajo de los jóvenes que cantan. Aprecia al que trae sus ofrendas, sus diezmos. Dios aprecia lo que tú estás haciendo para Él. Bendito sea el Señor. Entonces disfrútalo. Si tú sabes que Dios lo está disfrutando, disfrútalo tú también. Amén. Segundo lugar, tenemos que tener claro lo que somos y lo que Dios nos pidió que hiciéramos y no pretender nada más. En el versículo 28 Juan dijo, mira lo que dice Juan en el versículo 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Les hago una pregunta, ¿tenía Juan claro lo que era? Él no iba a pretender ocupar el lugar de Dios, ni el lugar de Jesús. Él dice, yo solamente soy enviado delante de Él para prepararle el camino.
Amén. Y eso es lo que estoy haciendo. Y lo seguiré haciendo hasta el momento en que ya mi vida sobre la tierra y mi servicio delante de Dios ya no sean necesarios. Y cuando él dijo esto, ya ese momento estaba llegando. Pero él seguía enfocando en ver. No voy a pretender predicar como Luis Palau, ni voy a pretender predicar como Billy Graham, ni voy a pretender predicar como Cass Luner, ni voy a pretender predicar como Alducín, ni como Maldonado, ni como eso. Yo no, además ellos saben inglés y yo no lo sé. Yo no sé hablar inglés. Algunas cosas por ahí las manejo, pero no sé hablar inglés. Además, ¿para qué me sirve hablar inglés si muchos de ustedes tampoco saben hablar inglés? Imagínense yo predicando en inglés esta mañana. Ahí me entenderían y me entenderían ustedes de loco. Yo sé por qué estoy predicando inglés. Bueno, yo no voy a pretender hacer eso. Ahora, mire, yo nunca pensé, a pesar de que la iglesia está pequeña, Ángela está haciendo una labor, ella está grabando la predicación y ella la monta a internet. ¿Y sabe dónde ven esa predicación? En todo el mundo. Amén. Esa predicación ¿cómo es? Las predicaciones de esta iglesia las están viendo en todo el mundo. Si alguien va al Japón, se mete y busca la dirección esta, va a encontrar a Antonio Puentes predicando en el Japón. Nada más y nada menos. Porque internet es universal. Y cuando usted monta algo ahí en internet, lo ven en todas partes, en toda Latinoamérica. En muchos países esta predicación está siendo escuchada. Así como bueno también está escuchada por muchos. Entonces, no importa que no tenemos canales de televisión, ni estamos en enlace, ni estamos en el canal 1, ni en la televisión colombiana, pero estamos en internet y alguien nos va a ver. Y yo sé, aquí vino una pareja que vive, ¿dónde era que vivía? En Curazao. Vino por la predicación. Un día vinieron una parejita, viven allá, y por la dirección que Ángela pone en internet ahí, vinieron aquí. Y ellos tal vez esperaron encontrarse con una iglesia de unos 10,000 personas. Pero bendito sea el Señor, que aunque somos un grano de mostaza, ese es el reino de Dios. Y a través de la predicación que hacemos, habrá muchas personas en el mundo que, escuche bien, se convertirán a Dios. Y no solamente eso, sino que con la predicación que Dios me dio esta mañana, muchos pastores en el mundo que estén desanimados se van a dar cuenta que aunque sus iglesias sean iglesias pequeñas e insignificantes, Dios los puso allí y Dios está contento con ellos. Y lo voy a decir esto por ellos. Y escuche, mi querido pastor que me estás viendo, Dios te puso allí y allí debes estar y disfrutar lo que Dios te pidió que hicieras. Ahora, la otra parte que vemos allí es que todos somos necesarios y todos tenemos algo que hacer. Amén. ¿Ustedes creen que ustedes no son necesarios aquí en la iglesia? Todos somos necesarios, todos somos necesarios. A veces uno se pone a pensar muchas cosas que uno tiene en el cuerpo y uno dice, bueno, ¿para qué sirven las pestañas? ¿Para qué sirven las cejas? Las mujeres a veces no están contentas con las cejas y comienzan a quitárselas, y entonces a pintárselas de otra manera, pero pierden algo que Dios les puso allí. ¿Para qué? Para protegerle sus ojos. Las pestañas y las cejas Dios las puso ahí para purificar toda la mugre que baja de arriba y no se mete en el lobo. Todo queda ahí. Esos son filtros para protegerle sus ojos. Cosas que parecen insignificantes, Dios las usa para la gloria de Él y para el bien de nosotros. Entonces todos
todos somos necesarios y todos tenemos algo que hacer. Y Juan el Bautista comprendió eso y por eso él dice, yo no pretendo ser más de lo que soy. Ahora, ¿qué otra cosa encontramos aquí? Otra de las cosas que debemos hacer es que el siervo sabe que los resultados de su trabajo y lo que es, viene de Dios y no de sus propios méritos. Eso lo tenía claro Juan. Y el versículo 27 dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado de dónde, del cielo. Respondió Juan el Bautista sabía que los resultados de su trabajo y lo que él era un asunto de Dios y no de él. Juan no escogió ser lo que era, sino que Dios lo escogió. Y eso lo leemos. Si ustedes quieren leer conmigo, pueden leerlo conmigo de la siguiente manera. Juan nunca pretendió ser algo distinto. Y él, mire, escuchen lo que dice en Lucas. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. ¿Sabe de qué hijo estaba hablando? Estaba hablando de Juan el Bautista. Y llamarás su nombre, antes que naciera Juan el Bautista, ya Dios estaba hablando de él. Y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Miren lo que Dios dice de Juan. Me parece maravilloso, porque será grande delante de Dios. Delante de los hombres Juan era nada, y ahora su ministerio era nada, pero delante de Dios era ¿quién? Era grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de Elizabeth. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La pregunta que yo les hago, ¿cumplió Juan eso? Indudablemente. Él lo cumplió al pie de la letra, y él lo tenía bien claro, y sabía que lo que tenía venía de Dios, era un reconocimiento de Dios. Y quiero citarle a algunos personajes que también entendieron lo mismo. Por ejemplo, Pablo dijo esta frase, yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento, que es lo más importante, ¿quién lo da? Dios. Solamente Dios lo da. Bendito sea el Señor. Si esta iglesia está vacía en esta mañana, bueno, Dios lo quiso así. Dios el próximo domingo la puede llenar. Amén. No es así. Dios la puede llenar. Dios puede llenar esta iglesia y hacer que no solamente tengamos una reunión, sino 2 o 3. Dios lo puede todo. Para Él no hay nada imposible. Amén. Amén. Gloria al Señor. Eso lo tenía claro Pablo. Pablo tenía claro eso cuando dijo, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y Jesús lo enseñó a sus discípulos así. En Juan capítulo 15, versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque miren, porque separados de mí nada podéis hacer. Bendito sea el Señor. ¿Saben por qué yo he permanecido aquí? Porque separado del Señor ya yo me hubiera ido hace rato. Pero estoy unido al Señor y Él me dice, aquí tienes que estar. Bendito sea el Señor. Sin Él yo no puedo hacer nada. Nada puede suceder. Y aquí ha habido sanidades, solo que yo no saco periódicos
ni programas de televisión para hacer que la gente diga, pero aquí Dios ha hecho sanidades, Dios ha hecho milagros, Dios se ha manifestado de una manera maravillosa, y ese es el Dios que nosotros tenemos. Amén. No pretendamos hacer lo que Dios no nos ha pedido. A veces nosotros pretendemos hacer algo que Dios no nos ha pedido. No debemos pretender hacerlo. Y Juan sabía eso. Él nunca pretendió hacer lo que Dios no le pidió que hiciera. Dios lo mandó a predicar el bautismo de arrepentimiento, y eso fue lo que hizo. Juan nunca hizo un milagro. Es interesante. Nunca oró por un enfermo. Nunca sanó a nadie. Pero Dios lo considera grande. Amén. Dios lo considera grande. ¿Y sabe por qué Dios lo considera grande? Porque Juan cumplió lo que Dios le mandó a hacer. Porque Dios nos mide de acuerdo al grado de obediencia que nosotros tengamos. Amén. Amén. Una de las cosas que Juan también señala aquí es que nosotros debemos ocupar siempre el lugar que nos corresponde y no el lugar que solo le pertenece a Jesús. Ustedes tal vez ven por televisión pastores y personajes que parece, o sea, uno da la impresión que parece que ellos fueran los que tuvieran el poder. Y se ufanan y de pronto dejan ver esa arrogancia porque piensan que son ellos los que tienen el poder. Pero no, ninguno de nosotros tiene el poder. Nosotros somos los canales, los vasos que Dios usa para manifestar su gloria, para manifestar su poder. Amén. Entonces en el versículo 29 Juan dice eso. Dice, Juan utiliza una figura del matrimonio. La figura del matrimonio judío obviamente no es igual al matrimonio que nosotros tenemos hoy. Aún inclusive hoy los matrimonios son inadvertidos. La pareja va y se cita a una notaría o ante un juez y hace su ceremonia y a veces nadie se da cuenta. Pero el matrimonio judío era un evento muy grande, era un acontecimiento que marcaba la vida de la pareja, la vida de la familia. Y ellos, una de las cosas que hacían, que el novio tenía una persona muy allegada, un amigo íntimo, y él lo invitaba para que fuera ese anfitrión que se encargara de todos los preparativos de la boda. Él preparaba qué comida se iba a dar, qué bebida se iba a entregar, cómo debían ir vestidos los invitados, cómo iban a estar acomodadas las sillas, a qué hora era el matrimonio, dónde iba a estar la habitación nupcial. Todo eso lo preparaba una persona que se llamaba el amigo del esposo, el amigo del novio. Ahora, imagínense ustedes, eso era un gran privilegio, ¿o no? Era un gran privilegio para esa persona que iba a preparar todo para que el novio se sintiera a gusto. Amén. Y Juan dice, yo soy el amigo del novio, pero el novio es Jesús. Bendito sea el Señor. Y él lo entendió bien así en el versículo 29 cuando dice, versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo ha cumplido. En otras palabras, todo lo que Jesús me mandó a hacer para traer la iglesia, el pueblo de Él, que es su novia, ya lo hice. Ya yo cumplí con todo lo que Dios me mandó a hacer. Ya lo hice. Y estoy satisfecho de haberlo cumplido a cabalidad. Cuando usted va y arregla una fiesta, no sé cuántos aquí le ha tocado, cuando a usted lo invitan a decir, mira, mi hijo cumple años y yo quiero que tú me arregles el salón donde voy a celebrar el cumpleaños de mi hijo. Y usted va y decora digamos todas las cosas, las mesas, las piñatas, los recordatorios y todo ese ajuar de cosas que se van a utilizar en la fiesta.
y usted elige los pasabocas y todo lo demás, y cuando terminó la fiesta, alguien pregunta, ¿quién te hizo esto? Le pregunta ¿cómo es? A la mamá, al papá del hijo que está cumpliendo años. Ah, ese fue Irma. Sí, Irma. Y entonces todos se acercan a Irma y le dicen, mira, quedó perfecto, bonito, ¿cómo lo hace? ¿Dónde te puedo contactar? Dame tu teléfono. ¿Cómo se siente Irma? ¿Cómo se siente? Saca pecho. Saca pecho, ¿sí o no? Porque se siente orgullosa. Juan, a pesar de que su iglesia le estaba quedando sola y todos estaban yendo a Jesús, a donde Jesús, él sacaba pecho, porque él decía, eso fue exactamente lo que vine a hacer, atraer a la gente para que se fuera para donde está, para Jesús. Ese fue mi trabajo. Entonces mi trabajo está ¿qué? Cumplido. Sacaba pecho. O sea, no se afligía porque la iglesia de él estaba quedando sola. Era exactamente eso. Era exactamente eso, lo que Dios le había mandado hacer. Y por último quiero citar esto. El siervo disfruta cuando en su vida y ministerio se ve la presencia de Dios y no su propia imagen. Amén, amén. Amén. Bendito sea el Señor. Yo quiero que esta iglesia sea conocida. ¿Sabe por qué? Y le he orado al Señor. Yo he orado al Señor de la siguiente manera. Que esta iglesia, Señor, que para muchos puede ser insignificante y puede ser una iglesia muy pequeña, pero que delante de ti sea el lugar donde tú te manifiestes, donde tú te glorifiques, donde cada persona que hace parte de esta iglesia pueda ser un instrumento en tus manos para honrarte. Bendito sea el Señor. ¿Y sabe qué estoy haciendo yo con las predicaciones que les enseño, mis queridos hermanos? Hacer esos vasos, hacer esos instrumentos, para cuando usted saque la cara y digan de qué iglesia son, ustedes puedan decir, yo soy de la iglesia Jesucristo, Rey de Paz a las naciones. Y todos puedan decir, esa iglesia tiene que ser una iglesia muy buena porque tú eres un buen cristiano. Amén. O sea, cada uno de nosotros va a resaltar el nombre de la iglesia. Amén. Pero si yo veo a una persona, como una vez venía en un taxi, y el señor del taxi venía consumiendo licor, yo no podía bajarme porque ella venía por la minorista y traía una caja, y el hombre me dice, cuando me preguntó que qué llevaba en esa caja, yo le dije, ¿qué Biblias? Y yo le dije, ¿usted vende Biblia? Sí. Yo asisto a la iglesia, al Centro de Fe y Esperanza. Hizo bautizado allá y venía tomando licor. Eso es una deshonra para la iglesia. Es una deshonra. Entonces, cuando ustedes lo ven haciendo algo bueno, cuando usted lo hace, ven haciendo, y le pregunten de qué iglesia son, ¿sabe quién recibe la gloria? Dios. Dios la recibe. Y el versículo 30 dice, Juan le dijo a los discípulos que estaban todos preocupados y estaban un poco desconcertados acerca de lo que estaba pasando. Él dijo esto: es necesario que Él crezca. O sea, es necesario que Jesucristo crezca, pero que Juan el Bautista mengue. Es necesario que cada uno de nosotros mengue y que Jesucristo sea el que se vea en mi vida, en mis palabras, en mis pensamientos, en mi manera de comportarme, en mi forma de hacer las cosas. Jesucristo se vea y cada día se vea más y yo me vea menos. Amén. Concluyo con lo siguiente. Hay tres cosas que debemos tener en cuenta en mi servicio a Dios. En primer lugar, servir a Dios en lo que Dios me ha pedido y que mejor disfruto. Amén.
Si usted disfruta repartiendo un tratado, hágalo y reparta el tratado. Si usted disfruta venir a la iglesia y cantar con todos los pulmones, hágalo. Si usted disfruta traer, digamos, sus diezmos y ofrendas a la iglesia, tráigalo. Dios lo bendecirá en gran manera. Todo lo que usted haga para la gloria de Dios, para su servicio a Dios, y eso es lo que Dios le ha pedido, entonces hágalo. Y dejar que Dios me use con su poder. Amén. Debemos dejar que Dios nos use con su poder y la virtud que Él ha puesto en mí. Y permitir que Dios sea quien se vea en mi servicio a Él, para que Dios reciba la gloria. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén.